Una, una vez una celebridad vino acá y por eso es que se los estoy diciendo. Y fue muy difícil para él expresar lo que es la humildad. Es un presentador famoso aquí en Holanda y en el mundo, y tuve que mostrarle lo que es la humildad, cuando vi que era necesario para que se soltase. El hombre era muy orgulloso. A pesar de que tenía el deseo de ser humilde, no podía hacerlo. Un hombre tan lleno de confianza. Hasta que un día, luego de digamos 60 sesiones, las lágrimas finalmente le brotaron. Me dijo que en toda su vida jamás había llorado por nada ni por nadie. Él era un luchador, un ganador, aunque por supuesto solo lo era en lo material, y ahora quería vivir una vida verdadera. Y él me dijo, ahora puedo sentirme lleno de vida. Nadie lo había logrado, tampoco yo, pero cuando estaba conmigo, debido al hecho de que yo me humillé ante él, humillarme para ayudarle. No humilló, sino que me hice transparente, y mientras hablaba con él, tomé intuitivamente todo su dolor, y lo saqué hacia la luz. Desde afuera, usted no puede ver nada, pero desde adentro se puede sacar. Así las fuerzas bajaron hacia él, no hacia mí, aunque yo también me beneficié de ello. Cuando encuentro a alguien orgulloso me humillo más, y al principio no nos podemos comunicar, mas cuando él se ajusta, algo profundo se rompe dentro de él. Es como si repentinamente apareciese la verdadera persona. Su verdadera personalidad sale. Eso era nuevo para él. Fue hacia el espejo y tocó su rostro y se preguntó, ¿este soy yo? Sucede. Es hermoso ver que incluso gente que es prominente y celebridades se humanizan y se ponen en armonía con ellos mismos. Esto suena grandioso, pero debes saber que se requiere siempre gran esfuerzo. Tiene que saber que toda su vanidad estaba allí para diferenciarlo, para crear ciertas estructuras en su yo, y ahora aprenderá cómo romperlas. Por supuesto que nada desaparece, pero irá más, penetrando más y más profundamente en su propia estructura, sin seguirme, pero profundizarás a saber quién eres. Vas a aprender acerca de tu interior verdadero, de tu yo verdadero. Dentro de ti hay una gran aventura, y cuando decimos dentro, también nos referimos a tu exterior. Solo entonces podrás ver tus necesidades y no podrás evitarlo. Cuando quieres darle estructura a tu vida, tienes que comenzar esta aventura, y en medio de esto es que lograrás una verdadera comprensión de ti mismo o de ti misma y de los demás. Al final alcanzaréis el conocimiento de que todo el trabajo consiste en vencer nuestra propia naturaleza, o sea, la naturaleza terrenal, y de llegar a convertirte en el yo verdadero, tu interno. Experimenta todo lo que ha leído y siente la valentía dentro de ti, y te ayudará y vendrá pronto. Y ahora venga, manos a la obra. Capítulo primero, o capítulo 1. ¿Qué tipo de medicina necesitamos? Mientras peor sea la enfermedad, más poderosa ha de ser la medicina. Por eso ahora necesitamos una poderosa medicina contra lo que es el autoamor avanzado. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el cuerpo? Después de todo, ambos quieren recibir para sí. La mente baja quiere recibir para sí al nivel de pensamientos, por ejemplo a través de los cálculos. El pensamiento es la primera etapa de un deseo. El cálculo, el corazón, es algo más pesado que el pensamiento. Crea un tipo de sentimiento y busca recursos para calmar ese sentimiento. Así que lo que vemos aquí es la intencionalidad y el esfuerzo. A través de la acción, el pensamiento se convierte en un aspecto que es alcanzable, simplemente con nuestras manos y pies, pero la intención del corazón es ya diferente. La escasez es una fuerza muy poderosa. El sufrimiento es la consecuencia de un deseo que está insatisfecho. Ese sufrimiento se convierte en una fuerza, de modo que ahora está dispuesto a hacer cualquier cosa para satisfacer ese deseo. Cuando experimente el sufrimiento, penetre más profundamente en sí mismo o en sí misma y encuéntrense la fuente de su sufrimiento. Puede ser un dedo lastimado, la pérdida de un ser querido o cosas así, y todo esto es el sufrimiento, pero es el resultado y no la fuente del sufrimiento. Mire en su mente interior más profundamente hasta donde está la misma fuente. El verdadero deseo es la base del sufrimiento. No huyas. Mírala y ve cuál es la fuente, y luego podrás comenzar a trabajarla. Toda persona debe llegar, de un modo u otro, a sus más bajos deseos antes de llegar a su yo interno. Por supuesto, usar los bajos deseos es parte de la existencia humana, pero después de eso, tiene que ocuparse de su verdadero interior.
Porque este es el objetivo de la existencia. La gente no puede evadir esto. Aunque parezca que sí, toda persona alcanzará su realización y todas las fuerzas creativas que se le han otorgado serán exploradas. No hay escape, aunque ahora parezca que sí. Aunque alguien intenta evadir esto, es como un niño. ¿Podemos decir a un niño, haz esto o lo otro? Pues no. Un niño solo quiere jugar con sus juguetes. Y no podemos culparlo. Lo mismo le sucede a los adultos. Juegan también con sus juguetes en un mundo que es imaginario y viven en esa fantasía, pero nadie puede escapar. Mientras antes lo hagamos será mejor. La Kabbalah nos da una vía para alcanzar la meta lo antes posible, tal como correr en una maratón. Cuando alguien ha llegado a la meta, otro va a mitad del camino. Cuando aprendes la Kabbalah y sigue las instrucciones, alcanzarás esta meta. El sufrimiento no tiene que ser parte de tu vida. Cuando aplicas la cábala en tu vida personal, no necesitas sufrir. Estás un paso adelante del sufrimiento. Pero para esto es que necesitarás tiempo y esfuerzo. Esfuerzo para tomar unas decisiones. ¿Cómo puede alguien afianzar sus intenciones? ¿Cómo profundizamos nuestras intenciones y vemos si avanzamos hacia el logro de nuestros objetivos personales? Por ejemplo, hay dos personas, digamos Juan y Eduardo, y una de ellas quiere hacerle un préstamo a la otra. Juan ve que Eduardo necesita dinero y quiere prestárselo, pero Eduardo no tiene una garantía. Juan tiene que prestarle a Eduardo de buena fe. Puedo decir, él es mi amigo y lo amo, confío en él y quiero darle 10 libras. Su confianza vale 10 libras. O por ejemplo, Juan confía en él y le da 100 libras. Su confianza vale 100 libras. O supongamos que Juan le dice, confío en Eduardo tanto que le daré la mitad de mi propiedad. Significa que le tiene una gran confianza. Supongamos que piensa que Eduardo no le regresará el préstamo. Esto también es posible. Aún así, el amor por su amigo es tan grande y su confianza es tal que él es mayor que en el ejemplo inicial. Hay otro tipo de confianza, una confianza del 100%. Significa ya que alguien está preparado para darlo todo, sin saber si lo recuperará. A esto se le denomina una fe y una confianza plena. Del mismo modo debemos mirar en nuestro interior, porque solo con el último ejemplo tendremos resultados que sean óptimos. ¿Estamos preparados para entregarnos? Pues es exactamente así. ¿Es mi fe válida por 10 libras? Por supuesto, no en dinero, sino en fortaleza, deseos y en todo lo que pienso que soy. ¿Estoy preparado para entregarme yo completamente? Esto significa convertirme en el embrión, en el útero de la luz, y dar, desde mi punto más profundo, mi total confianza. Estoy preparado para dar mi tiempo, cada semana, cada día, para invertirlo en mi objetivo personal. No mire a nadie, porque si lo hace no podrá recordar nada de lo que ha oído durante esta lección. En nuestro interior todos estamos conectados con hilos invisibles. Mírese siempre a usted mismo o a usted misma. Cuando usted dice no tengo tiempo o tengo muchas deudas pendientes y cosas que hacer, usted permite que el destino decida lo que le va a pasar. Cuando usted dice que solo tengo un poquito de tiempo para la cábala, usted se pone en las manos del destino y permite que otros decidan lo que usted va a hacer. La comunidad o su esposa o sus hijos, o etcétera. Siempre habrá una manera de justificarlo diciendo que ahora no puede, pero que la semana siguiente sí, que dispondrá de tiempo. Jamás permita que otros lo influencien. Dele tiempo a su interior. Esta es su vida. Todo se trata de usted. Usted es el único camino para acercarse a usted mismo o a usted misma. No le dé la oportunidad a los demás de decirle haz esto o aquello. Hay dos elementos en el estudio y en la práctica de la Kabbalah que son muy importantes. Trabajar para tu óptimo desarrollo personal a través del estudio. El estudio aquí significa el estudio para tu yo interior, o en otras palabras, en nuestras intenciones. Aquí hay dos aspectos, la cantidad y la calidad. ¿Cuánto tiempo al día usa, a la semana o al mes, invierte en su verdadero yo, interior? ¿Y con cuánta intensidad es que lo hace? Es posible que una persona trabaje todo el día en su yo interior, mientras que otra no tiene la oportunidad de hacerlo, por estar ocupada en sus quehaceres diarios, así que recibe el mínimo necesario en su vida. Quizás no sea tan inteligente o tan brillante y tiene que trabajar demasiado. Necesita 12 horas al día para lograr su sustento. Quizás solo dispone de 15 minutos libres al día o incluso a la semana. Debido a que dispone de menos tiempo, tiene que trabajar diferente a una persona que puede dedicarle 8 horas a su yo interior. Sin embargo, si es sincero, su esfuerzo será visto como un poderoso.
y muy poderoso, a pesar de que tiene tan poco tiempo y quizás puede hacer más que una persona que trabaja todo el día en su yo interior, a pesar de contar con tan poco tiempo. Fíjese que no podemos medir el tiempo en términos absolutos. El poco tiempo que la naturaleza le ha dado es utilizado eficazmente, porque la luz ve el esfuerzo de una persona muy diferente a como lo vemos nosotros en este mundo material. Vemos cuántos libros ha escrito alguien y cuántas conferencias ha dado, pero en la realidad verdadera, es decir, en el interior, la intención y el propósito que se ha fijado esta persona es lo más importante. Considérelo, todo es relativo. Para comprender y aplicar la Kabbalah es necesario eliminar tus pensamientos, significando esto que debes hacerte muy pequeño o pequeña en tu interior. No hagas comparaciones con lo que ya sabes. La Kabbalah no habla nada de nuestro mundo, aunque usa palabras de este mundo para entenderla. La Cábala es un método original. Aquí están las instrucciones para el uso óptimo de las leyes del universo. Tu yo exterior no tiene nada que ver con la Cábala. Tú ves todo a través de tus cinco sentidos, pero la Cábala le habla a tu yo interior. Hay como relámpagos de luz que vienen desde tu yo interior, que está más elevado. La Cábala nos enseña a entrar en armonía con nuestro yo interior. Si quieres autorrealización, tus cualidades deben estar en armonía con las leyes del universo. Solo entonces podrás entender de tú, a tu yo interior, y desarrollarlo hasta que esté en un estado óptimo. Todos tenemos ya en nuestro interior herramientas necesarias para alcanzar esta autorrealización aquí en el mundo. Lo interno y lo externo. Siguiente capítulo. Antes de continuar, es muy importante explicar la estructura del ser humano. El principal objetivo es que todo consta en dos partes, lo interno y lo externo. El externo solo vive de acuerdo a las leyes del mundo material inferior. Para él todo se trata de me gusta o no me gusta. Las cosas que no le gustan, ciertas situaciones, o el hecho de que tenga que tomar decisiones desagradables, las rechaza de inmediato y las ve malas. Las cosas que le agradan, las que le gustan hacer, desea tenerlas y las considera buenas, pero el yo interior las ve muy diferente. Solo ve las leyes objetivas, las verdaderas leyes del universo. Para el interno, todo es cierto o falso. Estos dos aspectos empujan al interno hacia el hacer o hacia el rechazar. En consecuencia, solo el interno puede reaccionar adecuadamente ante las señales verdaderas en su vida para encaminarle en la dirección que sea la correcta. Todo esto con arreglo a la ley que establece el acuerdo que debe hacerse con mucha calidad. Siguiente capítulo, no luche. Desconecte su razonamiento. Está escrito en el libro secreto del Zohar que a partir del año 1995 la enseñanza de la Cábala pura será entendida por las masas. Solo a través del yo interior podemos tener una relación entre las leyes del universo y el ser humano físico. No hay otra forma de conexión. Cuando pueda sentir esto, sentirá las leyes del universo. Esto es lo que se le ha dado al interior, la fortaleza que hay en cada persona que le hace buscar la completitud. Puedes imaginar al yo interior como un país que es desconocido. Tienes que aprender a vivir ahí. Cuando te entrenas en Cábala, necesitas tener una actitud como la de un niño. Quiero decir, la de un niño que es curioso, que está ansioso de aprender de otras dimensiones, que le permitan explorar su verdadera vida interior y a vivir en ese mundo. Esto le dará el sentido a tu vida y todas tus aspiraciones se harán ya realidad. Hazte o pequeño o pequeña, no luche, desconecte su razonamiento. No tenga miedo, ni se sienta frenético en su interior. Es imposible que te extravíes. Ábrete a las nuevas dimensiones. Date esa oportunidad. Deja que te suceda. Ni la práctica de la Kabbalah, ni quien te habla, te hablamos de los compromisos de tu yo exterior. Tú sabes esto desde el día en que naciste. Tu yo exterior no es la razón por la que estás aquí. Tu yo exterior es solo tu apariencia externa. No tiene nada que ver contigo. En esta práctica de Kabbalah solo te hablaremos al yo interno. Todos tenemos nuestro interno, en otras palabras, fortalezas que están activas y trabajando en la cima del sistema. Al principio una persona malgasta sus fuerzas creativas en cosas que no tienen sentido. Las chispas santas que elevan el espíritu permanecen en él, esperando ser halladas. Eventualmente, el yo interior
Debe llevar esas chispas de bondad a florecer, llevando lo mejor, para dejarlas salir y llevarlas al lugar más íntimo de la persona, en su lugar sagrado personal. Hay solo un lugar en donde puede aprender de su yo interno, dentro de sí mismo o de sí misma. Busque ese lugar, encuéntrelo y explórelo. Involúcralo en todo cuanto hagas. El objetivo es alcanzar un acuerdo de cualidad entre tu interior y las leyes inescrutables del universo. Si desea obtener lo mejor de sí, tiene que aprender a sentir de su yo interno, porque sus cualidades internas ya están de acuerdo con las leyes del universo. Entonces descubrirá que el mundo no es tan malo como pensaba, y cuando esté así, no habrá para usted castigo, solo habrán recompensas. Capítulo 2. ¿Quién soy yo? El yo es el ser interior. Cuando estudie las leyes del universo descubrirá su yo interior. El yo interior es la parte en cada ser humano que lucha para unirse a la verdad, a las leyes del universo. Y hay un solo camino para lograrlo, a través de su yo interior. Es que está escrito, nadie llega al Padre sino a través de mí. Esto es, a través de su interior. Cuando una persona muestra su yo externo, solo muestra que aún es un niño o una niña. En esta generación tenemos que mostrar un egoísmo suficiente, entendido de forma positiva, claro, de modo que luchemos para alcanzar el desarrollo último. Esta es la primera generación que existe, a excepción de unos pocos discípulos en el pasado, que tienen la posibilidad de seguir el camino del yo interior. En todo puede ver el vínculo entre lo interno y lo externo, considerando cada uno. Mientras más elevado, más cercano hacia la luz, más inconfundible. Lo bajo está más lejos de la luz, más tosco y material. La estructura más alta como obstáculo para la luz, fase 1. Dado que colocamos a alguien interpuesto entre nuestro interior y el sistema de control del universo, no recibimos la verdadera ayuda, que proviene de la misma luz, y permanecemos en la miseria que es creada por nosotros mismos. La fase 2. Por medio de este estudio, el sistema de control del universo y nuestro trabajo interior, la imagen intermedia desaparecerá. Y ahora podemos ver que ya habrá el brillo de la fuente verdadera, la completitud perfecta, encima de nosotros. A través de esto podemos ver con mayor claridad nuestro propio egoísmo y lo experimentamos ya más claramente. Ahora podemos hacer una petición directa y verdadera de ayuda. Solo cuando el yo interno ha alcanzado la verdad crítica en intensidad y en cantidad, es que recibirá las respuestas que son verdaderamente adecuadas. Hay una ley que nos dice que el escalón de arriba ayudará siempre al escalón de abajo. Entonces se tiene la garantía de que se recibirá una ayuda desde lo alto. Solo debemos cuidar de que el pie que esté más abajo no cause algún daño, por no estar, digamos, suficientemente preparado. La luz. Los verdaderos impulsos se dan desde aquí. El ídolo. Instrucciones que aprende que hay algo que no es bueno dentro de él. Y no se desanime. Deje de pensar en sí mismo. Borre lo bueno que está encima de su verdadero yo, y entonces verá la luz verdadera, experimentará el mal en sí y verá sus limitaciones. El verdadero yo, lo bueno. La estructura interna del ser humano en la Tierra. La estructura es semejante a las capas de una cebolla. En el centro hay el brillo de una luz que es imperecedera. Son las chispas de la luz que están dispersas en lo más recóndito de usted, en lo más profundo de lo profundo. Esta luz tiene la cualidad de ser absolutamente desinteresada, regada por todo el universo. Puede verse como una escalera. Mientras más dentro de sí vaya, más se acercará a la fuente de su propia autorrealización. Mientras más hacia afuera, más hacia abajo, más tosco, y más lejos de su verdadero yo, del interno, envuelto y cubierto con filtros. La luz está en cada ser humano, pero ¿estamos suficientemente desarrollados para experimentarla? A todos se nos ha dado el poder de experimentar esta luz que es tarde o temprano, pero solo la práctica verdadera de la cábala le acortará el camino. Lo que rodea a esa luz es el yo interior. Esta es la zona que llamamos el bien en un ser humano. Luego, al salir del yo interior, alcanzamos la zona donde está el bien y el mal. Es una zona que es neutral, la línea media, donde uno puede sentir estas dos fuerzas. La zona del yo exterior
viene a continuación de la zona del bien y del mal. No es la carne. Está dispuesto en capas de percepción desde lo externo. La parte interna del yo exterior es tu historia, tu crianza, tu edificio cultural, los valores de tu comunidad, en sentido amplio, tus valores nacionales y cosas así. Pero esto no nos va a llevar a la realización. En el exterior tenemos también a la luz. Es una propiedad de la misma naturaleza. Es una luz pesada y tosca que nos rodea y que solo podemos experimentar desde el exterior. Todo lo que experimentamos está debajo de nuestra piel. Es una reacción de los sentidos de algo que nos rodea. La estructura del ser humano, representada en capas desde adentro. La luz proveniente del yo interno brilla a través de los canales de la entrada y salida y a través de ellos es que irradia hacia el yo externo. La luz y la luz que rodea al yo. El exterior tiene forma de esfera. Siguiente capítulo. ¿Dónde estoy? Mi problema está en mi yo interior. En la práctica de la Kabbalah no hablamos una palabra acerca del ser humano físico. Por el contrario, solo hablamos de la creación interna de una persona para que se ponga en armonía con las leyes del universo. Todo lo demás está escrito en forma de un cuento. Sin severas reglas y sin castigo, probablemente aún seríamos bestias salvajes, aunque todavía hay un remanente del yo exterior. Allí no hay conexión con el verdadero yo interior. Eliges entre el bien y un mal ficticio. Pero no es que sea usted bueno o malo. De un modo u otro, se trata de la forma en que se adapta al mundo externo. ¿Pero dónde queda su verdadero yo? Aún no podemos percibir nuestro propio bien o mal, porque todavía creemos la historia que nos contaron hace tiempo. Esta historia comenzó a cobrar vida propia en la parte interna de nuestro yo externo. El yo interior siente la luz interior, que es toda espiritual. Debemos atravesar lo que es el yo externo para poder alcanzar al verdadero yo, al interno. Durante todo este periodo de práctica de la Kabbalah, el maestro se dirigirá desde su yo interno hacia tu yo interno. Cuando alcance lo que tiene verdaderamente por dentro y lo vea, podrá sentir su propia bondad y maldad. Antes de que esto le ocurra, será como un niño o una niña de la naturaleza, quizás un niño o una niña de 70 años, pero aún así será un niño. Estructura cultural superior, representada por capas desde lo interno. La luz es que penetra el yo interior, pasando a través de éste hacia el yo exterior. La luz es imperecedera. ¿Dónde encuentro mi verdadero yo y dónde está mi libre albedrío? No es la luz misma lo que nosotros experimentamos, es escasez lo que experimentamos a través de nuestro yo interior. El yo interior se recuesta sobre la luz. Esta es la zona donde podemos sentir el bien absoluto. El yo exterior es la zona del egoísmo absoluto. No matarás es una ley del universo. Esta zona se oscurecerá en el caso en que asesine a alguien en este mundo material. Y es bueno recordar las historias que oíste alguna vez. Eran historias básicas diseñadas para el yo externo. La cultura no te llevará a tu realización. Por supuesto, teníamos que experimentarla, pero ahora ha llegado el momento de experimentar su verdadero yo y de hacer lo mejor que pueda con su vida. Vaya adentro y atraviese esas capas. Sentirá una grande pero indefinible, sentirá un sentimiento bueno. ¿Qué pasa si no lo percibe? Pues puede comparar esto con estar sentado en una mesa que es de reyes y comiendo solo un pescado y patatas fritas, cuando hay muchas más cosas. No tomas la comida verdadera. Hasta ese momento eres como un animal organizado. Solo puedes convertirte en un verdadero ser humano cuando alcanzas tu parte interna. Mientras escuches la historia del mundo exterior, seguirá a su parte externa, con sus 5 sentidos, como un animal, en busca de la comida, la bebida y el sexo. Tendrá asimismo un vivo deseo por obtener la riqueza y el poder, y eventualmente buscará el último de sus deseos materiales, que es la ciencia y el conocimiento. 4 tipos de deseos en el ser humano de este mundo. Hay solo una cosa que nos impide ir dentro y alcanzar la realización plena. El ego. Todos los eslogans de ayuda a tu prójimo, haz del mundo un lugar mejor, esto todo está dentro de este ego.
En la práctica de la Cábala no irás a lo mejor, sino que lo convierta en su forma de vida, tanto en lo individual como en su comunidad. Si vive de acuerdo con el cuento que crees que puedes amar a alguien desde adentro, para tu yo interior, estas palabras no tienen ningún sentido. Es el yo exterior quien ama este cuento. Está lleno de egoísmo y no tiene forma de sentir o de darse cuenta de su yo interno. Pero es posible para todos en nuestra generación recibir una sacudida, o sea, rehabilitarnos. Para algunos la eutanasia es un acto humanitario, pero esa es una idea que es de esta época. Cuando una persona está en coma, aún está vivo, porque las chispas de su yo interior aún resplandecen. El yo exterior jamás alcanzará la realización. Esta es la parte que tiene que atravesar. Cuando todavía cree que los 40 años de vida en el desierto son los físicos, es que aún es un niño. El trabajo está en su interno. Tiene que buscar la verdad interna dentro de usted. Esto no es posible usando solo la mente. El yo externo tiene una conciencia que es muy egoísta. No tiene libre albedrío. Es dependiente de la cultura, de los estudios, del sitio de nacimiento y de lo que come y bebe. Este no es el camino para entrar en su yo interno o de alcanzar su propia realización. Y si lo fuera, sería muy lento. La práctica de la cábala luriana es un camino más rápido para alcanzar su verdadero yo. El yo interior de todas las personas es bueno. A través de la corrección puede alcanzar esta bondad y entonces se mezclará con la luz del universo. Hay siempre dos poderes en las fuerzas creativas. Solo podemos aprender lo que es bueno si sabemos lo que es malo. El bien comienza cuando estoy dispuesto a sacrificarme por algo que está fuera de mí. A partir del punto que denominamos la esclavitud de la carne, llegamos al borde de la llamada que es recepción egoísta y del auténtico dar. Pero no es lo que en su imaginación cree que es el dar y el recibir, porque eso es solo para su persona. Esta zona de dar y recibir es la humana. Aquí encontramos la resistencia y el trabajo que tiene que hacer. De la misma manera que está diseñado por naturaleza, todos nos resistimos con fuerza contra esta existencia verdadera, porque el yo interior es mucho más débil que el yo exterior. Dar es muy difícil, que el recibir es egoísta, pero las partes débiles triunfarán. Es bueno repetir estas cosas, porque cada día eres otra persona y regenerada. ¿De dónde vienen mis deseos? Antes de responder a esta pregunta, tengo que contarle la historia acerca de la existencia del universo. ¿Cómo fue hecho el universo? Al principio había solo una luz, por todas partes. No había lugar para nada más, no había ninguna escasez. Todo era luz, era perfección. Todo estaba lleno con la completitud. Entonces la luz deseó crear algo. La luz quiso dar a conocer sus cualidades y eventualmente la creación vendría a ser como ella. Solo cuando tienes las mismas cualidades puedes experimentarla y hacerla parte de ti, la luz, significando que cuando haces algo por ti mismo ya es que llegas a comprenderlo. Solo a partir de este punto puedes tener la realización. Una cualidad significa una cierta fuerza presente en el universo. Todo es necesario y es bueno. Cuando conoces la construcción del universo, recibes la radiación que le vivifica. Eres tú el que atrae esta radiación y todo el mundo la recibe. En este sentido, tú jalas las fuerzas más elevadas y etéreas a este mundo, y aunque es invisible a los ojos, se esparce por todo el mundo. ¿En qué sentido puede haber una creación cuando todo es perfecto y completo? La luz tuvo que retroceder, en lo que sería luego el punto central del universo, digamos en nuestra Tierra. El universo es esférico, tal como la Tierra, porque una forma esférica es una forma perfecta. De modo que se creó un vacío, donde no había luz. Y este vacío es la oscuridad o la escasez. Luego la luz regresó a ese vacío después, solo que ahora en forma de un pequeño resplandor, sin llenarlo ya todo, como antes, pues de otro modo hubiese sido una repetición de lo mismo que pasó al principio. Luego que la luz entró en el vacío, se fue esparciendo gradualmente hacia las zonas que estaban más oscuras. A cada momento iba haciéndose más y más densa, a medida que iba recibiendo la luz primaria, más etérea en su interior. Puedes comparar esto con la forma en que funciona una fuente. En el centro de una fuente ves un chorro más alto. El agua cae alrededor del chorro, pero algunas gotas rebotan, golpeando el chorro principal.
Esas gotas no alcanzan la altura del chorro principal. Compara el intervalo entre la primera luz y la segunda con esta imagen de las cascadas. La luz fue suavizándose, luego de la expansión, y permaneció bajo la fuente de la cual se originó. Cuando una pelota, por ejemplo, cae de una altura de 10 metros, luego de rebotar, alcanza una altura menor, digamos de 7 metros. El vacío no tiene fuerza para resistirse a la luz. Es una adaptación, tal como cuando tus ojos deben adaptarse cuando sales de una habitación oscura hacia la luz. El mundo material es muy pequeño, comparado con un pequeño rayo de esa luz. Los deseos que afloran en el mundo son una consecuencia, en cierto modo, de la escasez de la luz en cualquiera de sus formas. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ese vacío? Pues mire, hay limitación, causalidad y antítesis. Por ejemplo, hay luz, oscuridad, abundancia, escasez, noche y día, hombre y mujer, bueno y malo, y etcétera. Luego de un tiempo, cuando el mundo esté ya preparado, el ser humano entrará en una armonía con esta luz, de modo que habrá una relación entre el ser humano y esta luz. Imagínalo como los polos positivo y negativo. La completitud es el bien, es la luz. La malignidad es la oscuridad. Pero recuerde, una no puede existir sin la otra. Vacío es el deseo de que la luz lo ilumine, como al principio. El deseo es un lugar que anhela recibir la luz. La ambición de completitud es un objetivo del universo. Eres libre de creer en el conocimiento humano. Llena tu ego completamente si te sientes totalmente independiente, tan lejos como te sea posible de la luz, de la misma vida y de tus verdaderos objetivos. Esto seguirá así hasta el momento en que se dé cuenta de lo mal que se siente y del vacío que experimenta. Jamás hubo, hay ni habrá alguien capaz de albergar el bien por cuenta propia. Experimentamos la soledad y la tristeza, que es muy pegajosa, una sensación de estar hartos de recibir en forma egoísta. Este es el punto en que empiezas a llorar buscando conectarte con la luz. Pero es solo una sensación que experimentas tú. No debes intentar sobrecargarte de luz, pues si pudieras verla, se enceguería. Es tradicional creer que todos tenemos una bondad inherente. Empezamos a creerlo cuando establecemos unos criterios de lo que es bueno y lo que es malo, pero nadie tiene el bien ni el mal inherentemente. Y aunque para proteger tu orgullo sea bueno tener la actitud de pensar que los demás están más cerca de tú de alcanzar sus objetivos, considera que los demás pueden tener mejores cualidades que tú, pero jamás te burles de esto. No hay bien. Inherentemente no hay bien, solo existe el centro. Una vez despojado de todo, lo demás es y será inherentemente bueno. Y todo ocurrió de ex nihilis, de la nada. La luz se apartó de todo. Imagínelo, todo está lleno de luz y de pronto ves que la luz se ha ido completamente, dejando solo el espacio vacío. Y veremos este vacío cuando demos el próximo paso en la búsqueda hacia la luz. Las atmósferas materiales forman capas que van desde las más densas hasta las más finas. La Tierra, la atmósfera, la troposfera, la estratosfera, la ionosfera, la meganosfera, o sea, la magnetosfera, hasta llegar a la capa en la que la verdadera fuente de nuestro ser es que proviene. Es la esfera, que es espiritual. Las esferas materiales tienen millones de años. Si pudiéramos exceder la velocidad límite de 300.000 kilómetros por segundo, lo material se reduciría a un punto. Desde ese punto, la esfera espiritual, la fuente de nuestro yo interno, es desde donde todo el bien es que se vierte en nosotros. Las naves espaciales no pueden alcanzar ese punto. Solo trabajando en el sí mismo o en el sí misma, a través de la práctica de la cábala diaria, cuando vive, por ejemplo, en concordancia con los 4 mandamientos, podemos llegar a esa esfera. A través del desarrollo de nuestro yo interior alcanzaremos la completitud. Los 6.000 años de la corrección son periodos de aprendizaje. El año 7.000 es una pausa de transformaciones necesarias y cuando llegue el año 10.000, el ego o lo diabólico habrá desaparecido completamente de este mundo y la muerte ya no existirá jamás. 4 categorías de seres humanos. Existen 4 categorías que reflejan el progreso interno de un ser humano. Estas categorías concuerdan con las 4 formas de existencia en la naturaleza: piedra o naturaleza sin vida. Esta es la cualidad
en la que los miembros del grupo no tienen nada en sí mismos, no hay personalidad o independencia, carecen de todo movimiento que sea personal, son como piedra. No tienen libertad ni poder sobre sí mismos o sobre sí mismas. Se encuentran completamente bajo el poder de la naturaleza e inconscientemente cumplen el programa que le fue ordenado y que está dentro de ellos. En estas condiciones, estas personas están en la parte más externa de su yo exterior. No tienen percepción de que tienen algo por dentro, de nada en absoluto. Solo tienen el deseo de recibir para sí mismos. La planta o la naturaleza vegetal. En los miembros de este grupo vemos el comienzo de un deseo que es independiente. Tienen la posibilidad de hacer algo diferente al deseo de recibir. Por ejemplo, podría hacer algo desinteresadamente, dar algo, lo cual está en contradicción con el deseo de recibir que tiene en forma natural. Puede experimentar el poder que hay en la zona del bien y del mal, pero carece de la fortaleza personal necesaria, de modo que normalmente escoge lo malo que está en esta zona, aunque ya siente que puede elegir. Como podemos ver en todas las plantas de la Tierra, a pesar de tener diferentes alturas y espesores, mantienen una cualidad y tienen que aceptar la naturaleza de las demás plantas como sociedad, es decir, tienen que seguir las leyes de las plantas. Carecen de la fuerza para hacer algo diferente a las demás plantas. No tienen vida que sea independiente. Su vida es la de ser parte de la vida de toda la planta. Solo poseen un estilo de vida. En cierto sentido, son como una sola planta pero que es colectiva, y cada planta es parte de ese colectivo, al revés de cómo funciona el yo interior del ser humano, el cual tiene el deseo egoísta de recibir y la voluntad de triunfar. La planta se encuentra en un estado que es de esclavitud, se adapta a su medio y carece de la fuerza para oponerse, aunque funciona en ella el deseo del dar. Desea también recibir. Su actitud es, si rascas mi espalda, yo rascaré la tuya. Hay un progreso que es interno, aunque muy pequeño. Así que permanece dependiente de su medio, el cual le dicta lo que debe hacer. El animal o la naturaleza animal. En cada miembro de este grupo está plantada la semilla de la independencia. Cada animal tiene su propia especialización. No está esclavizado por su medio. Cada miembro tiene su propia percepción y sus propias habilidades. En esta fase del ser animal, la persona puede ir en contra de sus deseos naturales egoístas y esforzarse por el dar. Ya no depende del medio, tiene una vida ya más personal. Su vida no depende de los otros, solo siente el aquí y el ahora, y a su propia personalidad interior. Pero lo único que puede hacer es cuidar de sí mismo. No puede hacerse cargo de los demás. No puede imaginar lo que siente otra persona. Puede sentir las capas que conforman su yo exterior, la zona del bien y del mal. Pero ahora generalmente escoge la parte buena de esta zona. Su libre albedrío se expande más y más, aunque aún no puede controlar sus emociones y en consecuencia cae en la maldad. El hablante o la naturaleza humana. Aquí es donde vemos los mayores avances. Hace cosas en contra de sus deseos naturales. No depende de su propia especie, ni de su medio como las plantas. Está consciente de los demás y puede hacerse cargo de ellos. Sufre cuando los demás sufren y se alegra cuando los demás están felices. En esta fase, el ser humano puede recibir tanto del futuro como del pasado, mientras alguien que está en el nivel animal solo vive en el aquí y el ahora y solo para sí mismo. Este experimenta todas las capas de su yo interior, pero aún no tiene la actitud correcta para cosechar todo lo bueno que hay en su zona del bien y del mal. Ahora solo busca el bien y lo extrae de su yo interior verdadero. Su libertad de elegir es que crece, a pesar de sus caídas pasadas y actuales. Tiene sus propios objetivos, los cuales persigue al imponerse a sus propios razonamientos, para alcanzar la completa realización. Cuando están hechas todas las correcciones y todas las chispas de luz son corregidas, alcanza entonces la luz suprema, para su propia y eterna corrección personal. Ahora vive de acuerdo con las leyes del universo. Las 4 etapas en el mundo del desarrollo del ser humano. 4 etapas del desarrollo del ser humano. Primera etapa. La primera fase del recién nacido. Este es el yo exterior, dotado de sus 5 sentidos. Esta etapa puede durar por muchas generaciones. Los seres en esta fase no pueden sentir el yo verdadero que vive en su interior. La segunda etapa. Repentinamente comienza a sentir el denominado punto en el corazón.
Este es el centro crucial del despertar del alma. Cuando se experimenta el punto en el corazón, despierta el verdadero yo en la persona. A partir de ese momento comienza a buscar su verdadero yo. Se mueve hacia el este. El yo exterior es el alma animal y solo vive con sus sentidos. Quiere recibir solo el 100% para él o para ella. No puede ver a los demás como personas verdaderas, como él o como ella, con necesidades iguales a las suyas, porque tampoco puede ver su propio yo verdadero en él o en ella. Comenzar a estudiar estos estudios de Cábala es un comienzo para lograr este fin. No hay publicidad para la Kabbalah, porque para los que no la conocen no hay Kabbalah. Por supuesto, para la luz, todas estas personas son buenas. La luz observa todo, desde el principio hasta el fin. El ser humano es bueno, aunque todavía no esté desarrollado. No puede ver la luz dentro de sí mismo. De acuerdo con las leyes de la Tierra, alguien puede ser culpable, pero de acuerdo con las leyes del interno, puede ser completamente diferente. Si tienes un verdadero deseo de seguir hacia adelante, permanece con una sola pareja. No hagas que se prolongue innecesariamente tu corrección. Una pareja te es suficiente. Mientras más parejas tenga, más muestra su apego por lo externo, que es un deseo que es infantil, de ser amado o amada por los que le rodean. Jamás podrás dar con tu yo exterior. Solo se puede dar cuando tienes un interior desarrollado. Ama a tu prójimo no está dirigido al exterior, sino a tu prójimo en tu interno, en tu interior, en ti. Estamos dispuestos a hacer de todo por el exterior, pero sin el yo interior, todo esto es completamente inútil. Aprende a dar, pero desde tu yo interno. Solo así podrás darle a los demás. Cuando das desde tu yo exterior a un necesitado, estás en un error, porque piensas, le daré, pues esto podría pasarme también a mí. Siempre hay un interés por recibir para ti mismo o misma. Cuando des, estate atento o atenta. ¿Quién es el que quiere dar? ¿Tu yo exterior o tu yo interior? Cuando da, es el yo exterior. Entonces, tu dar es que está corrompido por el medio que le rodea y por el mundo. Toda criatura tiene que trabajar en el sí mismo o en el sí misma, en forma independiente. Solo hay un dar verdadero, y es desde el yo interno. La luz ni siquiera ve los obsequios que se dan desde el yo externo. Es solo un juego, es solo un error. Cuando aún deseas las cosas de este mundo, como comida y bebida, la familia y la riqueza, el poder y la ciencia, entonces vive en un absoluto egoísmo, en un mundo de fantasía. Estás divagando desde la perspectiva de tu verdadero yo. No puedes alcanzar el punto en el corazón a través de deseos que sean egoístas o con regalos. Tienes que trabajar en ti mismo o en ti misma. Este es el momento en que comienza la verdadera búsqueda, desde la más profunda que es la desesperación. Y esta desesperación es buena, porque ahora te puedes acercar más hacia la luz. Tienes que alcanzar la más profunda desesperación. Solo entonces el verdadero deseo por alcanzar la luz absoluta despertará. No huyas ni trates de escapar de ella. El yo exterior vive con las fuerzas más bajas en su aura sensual. Pero esa no es la vía para llegar a la luz verdadera. Es un error. Tenemos que construir un espacio vacío dentro de nosotros. A pesar de las cosas especiales que haces, como sentarte en la ribera del Maya en posición del loto, mientras que esto no funcionará, o sentarse en una habitación cerrada por muchos días con un montón de escorpiones y sobrevivir luego de varias picaduras, o a esos que se entierran vivos y sobreviven. Todo lo que logran es una condición de piedra, como la tierra. Esto es absurdo. Si quieres ver la luz, tienes que ponerte en armonía con las cualidades de la misma luz, no con las cualidades de las piedras. Primero tienes que aprender a dar sin el deseo de recibir algo a cambio. Entonces estará listo o lista y podrá empezar a trabajar en su proceso de corrección y de crecimiento, que no es otra cosa que la completa y eterna realización. Es sacrificar tu yo externo, pero por un verdadero interior puro. Lo que sea que estés haciendo con tu externo no será escrito a tu favor, ni en la cuenta del alma. La cuenta de los auténticos es imperecedera en méritos. Cuando mueras y estés en el denominado otro mundo, solo te se hará una pregunta. ¿Qué has hecho por el interno? ¿Viviste de acuerdo al cuento o de acuerdo al yo verdadero?
El proceso de renacer depende de usted y comienza con la experiencia del punto en el corazón. Empieza con las palabras que no hay nada bueno en mí. Con estas palabras se hace receptivo o receptiva hacia la luz. La luz es todo cuanto podemos recibir y que recibiremos. Pero hay solo una restricción, no recibirla para uno mismo o para una misma, sino que hay que recibirla para dar. Pues si lo hacemos de otra manera, estamos errando. Y al final de este error entenderemos que no es lo que nos satisface. Todo lo que existe está compuesto de dos fuerzas, el dar y el recibir egoísta. Uno nace con el deseo de recibir para uno mismo o para una misma, y esa es la naturaleza que tenemos, el recibir egoísta. Así que, ¿qué hay de malo en eso? ¿Por qué debe preocuparme? ¿Vencer mi naturaleza? ¿Pero cómo? Pues mire, luchando por su yo interno. En la luz hay la resolución y la fuerza para vencer esta naturaleza a través del dar incondicional. A través de esto puedes llegar a la realización definitiva. En la Kabbalah no existe el cáncer. El cáncer crece en aquellas células que están en armonía con tu yo interior. Cuando no hay conciencia del yo interior, la luz siempre brilla dentro, desde donde estás, que no lo asientes. Toda la sanación viene de la luz, para ti desde tu interior. Hoy en día solo pensamos en términos de cuál medicina necesita una persona para ser curada. Pero cuando comienzas a aprender las leyes del universo y a vivir de acuerdo a estas leyes, la luz viene a usted y a su interior. El cáncer significa que el brillo de la luz no está en usted. Las células externas, la carne, viven solo para sí mismas. Mientras más aprendes al dar, más vida recibirás. Esta es la consecuencia de practicar la Kabbalah. Todo eso de usar cordones rojos en la muñeca no es un asunto nuestro. Fase 3. El punto en el corazón crece. El yo interior agradece siempre por la comida y por la bebida y en todo aquello que ve en su alrededor en el día a día. Al hacerlo evita usted juzgar. Solo puede vencer a su yo externo fortaleciéndose en su interior. Ahora tiene el control de su destino. La astrología habla acerca del exterior. El punto en el corazón ocurre cuando en tu interior estás en armonía con las leyes del universo. Este es el principio que te permitirá ver el cuadro completo, y esto solo podrás lograrlo a través de la fuerza interior. Ningún deseo que esté fuera de usted podrá controlarle ya. Pero recuerde que nadie se equivoca un 100%. Cada acto tiene su propósito. El yo exterior detesta cualquier acción. Quiere sentirse triste, pero en el interno siempre hay alegría. Si siente tristeza, siempre es que está en su ser exterior. El ser interior tiene un paquete de deseos que ocuparán a nuestro yo por 23 o 25 horas diarias, dejando solo media hora al día para su esposa. Por esposa queremos decir su lado izquierdo, el impuro, el exterior. El lado derecho es el lado que es masculino. No piensen mal las mujeres. Cuando hablamos en Cábala de masculino, es exactamente como los polos de las pilas, positivo y negativo, independientemente de que sea usted un hombre o una mujer. Todo lo que está fuera de usted es luz, y la luz quiere dar todo lo bueno que tiene. ¿Hay espacio aquí para odiar a alguien? Si el yo interior pudiese odiar a alguien, sería en contra de la luz. Por eso es que el yo interior siempre está feliz. No hay, sin embargo, cambios en la parte física de una persona. Es solo su percepción lo que está cambiando. Todas las leyes del universo que cumplimos en la capa del exterior son solo los preparativos para algo que es sorprendente, que es que va a llegar al interior. Tan pronto como recibamos el acuerdo con las cualidades de la misma luz, es que podremos saborearlo, ya cuando comencemos este trabajo en nuestro interno. Es una fuerza en ti que fortalece tu mundo, porque todo ser humano es un pequeño mundo. Fase 4. El crecimiento del yo interno dentro de los 10 campos de fuerzas. Ninguna persona puede alcanzar la realización si no desarrolla su lado izquierdo y su lado derecho. Tenemos que desarrollar nuestros lados, el masculino y el femenino, positivo y negativo. Si solo hay un desarrollo del lado masculino, solo pueden venir de arriba los atributos que vemos en los criminales, lo mismo que desarrollar solo el lado femenino. Tenemos que completar siempre ambos lados.
Solo entonces nos podremos liberar de nuestras bajas pasiones. Por ejemplo, mire a su esposa. Lo que ves en ella es el lado femenino del ti mismo. Cada persona es libre de desarrollar su parte física y emocional, pero solo en su yo exterior. Esto no es lo que nos interesa aquí en este estudio. Puede reemplazar los órganos, pero no el alma, porque para nuestro interior no puede haber cambio de género. Si el yo interior no se desarrolla, habrá una proyección hacia el yo exterior. La sexualidad es del yo exterior. Todas las diferentes atracciones provienen todas del yo exterior. Esto no es lo que nos interesa, puesto que no nos llevará a la completa realización. Solo debes de hacerte esta pregunta. ¿Por qué estás sentado aquí? No para adquirir ningún conocimiento, sino para aprender a ponerte en contacto con tu interior y a través de tu interior con la luz. En nuestra cultura vemos trazas de las leyes del universo, pero hemos olvidado su verdadero significado. Se ha convertido en algo que es cultural. Solo cuando te dejas guiar hacia tu interior podrás evadir las cosas que son externas, y lo harás. Claro, el yo exterior podrá hacer cualquier cosa. El interior de todo ser es masculino, y no importa el género de la persona física, que sea un hombre o que sea una mujer. Tanto el de un hombre como el de una mujer, el interior es masculino. El yo exterior de todo ser, tanto hombre como mujer, es femenino. Así que no pierda su tiempo con sus deseos externos. Siga la voz de su yo interno. Algunos de ustedes quieren tener poder absoluto y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Este también debe resistir a su yo exterior. Tiene que hacer correcciones en su yo exterior y llegar a su yo interior. En tu yo interior desarrollarás una serenidad y un equilibrio absolutos. Allí está la verdadera santidad. Es el equilibrio entre estos dos polos, entre el masculino y el femenino, pues cada persona es una creación que es única. Solo cuando esto se haya desarrollado en usted, podrá tener una relación que sea duradera con su pareja. 4 formas de comunicación. Toda la diversidad de deseos que ha existido, existe y existirá, se resume en 4 tipos. Podemos dividirlos desde los más bajos hasta los más elevados, o de menos desarrollados a más desarrollados. El recibir para uno mismo. Todo lo que se hace solo para recibir. Recoger la cosecha, robar, por ejemplo, están en la categoría de tomar directamente lo que uno desea. Es el externo. El femenino es el egoísmo animal, el primer escalón evolutivo del hombre. Dar para recibir. Este es también el externo. Quiere hacer un trato, es el egoísmo cultural. Te acepto cuando tú me aceptas, o rasco tu espalda si tú rascas la mía, y es una conducta que es infantil. En esta conducta no puede haber ninguna apertura. El dar por el dar. Aquí ya vemos el comienzo de la corrección. Y recibir a través del dar. Este es el propósito del ser humano. Recibir a través del dar. Es la completitud que es absoluta, la armonía con las cualidades de la luz. No conocemos la luz, no sabemos cómo es. La única cosa que vemos es la manifestación de las cualidades que tiene, derramadas en el universo. Es la condición del desprendimiento absoluto. Esto no significa que deje de luchar, al contrario. Es bueno llevar su ego a un estado de perfección. La lucha por el dinero, por el poder, por la fama y por la ciencia son todos buenos, porque son un reflejo de las cualidades de la luz misma. La luz es muy poderosa, resplandece sobre la riqueza, sobre el éxito, sobre la gloria y sobre la victoria. Entonces, ¿qué significa recibir a través del dar? Se trata de una pequeña pieza que es muy sutil en esta actitud interna que define lo que es luchar para ti y acerca de lo que quieres para ti, porque es la esfera de tus intereses que tienes que desarrollar una intención que sea altruista en tus intereses, el dar. ¿Pero cómo? Por ejemplo, cuando dice, quiero ser más rico, debe verlo como una tarea que debe ser manejada muy cuidadosamente, dentro del contexto de su propio crecimiento. No diga que el éxito es producto de su talento, por lo que ha logrado, sino su actitud interna debe ser esta. ¿Cómo puedo dar más de mí en esta nueva situación que tengo ahora? Dar significa dar de lo tuyo, independientemente de quién sea el receptor, y dar con todo tu amor. Poco a poco transformarás tu egoísmo,
de autoamor, en un amor por tu familia, en un amor por tu compañía e incluso por los desconocidos, porque esta es la cualidad de la luz que inunda todo el universo. Cuando haces de esta cualidad una característica de usted mismo, se libera del egoísmo en absoluto. Estamos hechos para recibir. La luz no pone condiciones para ser recibida. La luz solo quiere dar. El recibir nace con nosotros. Tenemos que desarrollar el dar. La primera forma de dar no nos da la vida. La segunda es una mentira absoluta. Es un teatro. Le damos dinero a una fundación porque queremos recibir algo a cambio. O bien pensamos, ¿qué tal si sufriese esa enfermedad? A veces una persona dota dinero para aparecer en la lista de los benefactores. La última manera de dar es la de un huésped que cena con su invitado solo por el placer de hacerlo. Y tenemos que aprender a recibir a través del dar. La estructura del ser humano. Dentro de cada persona existe el brillo de la luz. La luz puede verse en todo ser viviente. No es nuestra. Hay como hoyos en el yo interno, a través de los cuales brilla la luz. Tiene que aprender a sentirla, pero es imposible que lo haga con su cabeza. Si quiere experimentar lo interior, tiene que ir más allá de su razón y abandonar toda su resistencia. Su intelecto terrenal no quiere abandonar su razonamiento en provecho de la mente superior. Esto es lo que denominamos la piedra de las ofensas. Tiene todo en su interior. Su ego tiene que desarrollarse fuertemente. Cuando hay necesidad de agua, tenemos que tener primero un lugar donde ponerla. Es inútil derramar el agua a nuestro alrededor. Tengo que desarrollar mis barriles para poder guardar algo de agua. Un barril es un espacio que está vacío, una escasez interna, en la cual guardar lo espiritual. ¿Cómo desarrollar ese barril? Solo aprendiendo a ponerse en contacto con su interior. Entonces verá que no hay ninguna oportunidad de escapar del amor por usted. Es una sensación de desesperación absoluta, pero es también una sensación que es buena, porque ahora puede darse cuenta de su necesidad y de despejar su espacio para poder guardar las cosas que son esenciales. Antes de esto estaba lleno completamente de sí mismo. La estructura del ser humano desde dentro hacia afuera. Primero, la luz. Segundo, el yo interno, el interior. Este es el ser humano que es verdadero, que vive en armonía con las leyes del universo. Y tercero, la zona neutral, el dar y el recibir egoísta. Este es el hombre que es corregido. Solo en esta área podemos trabajar en nosotros mismos, haciendo las correcciones para transitar el camino que nos llevará a la realización. Y el yo externo. Este no es el ser humano físico. Este es el deseo egoísta de recibir solo para mí. Contiene los deseos por las cosas del mundo, como comer, beber, sexo, riqueza, poder, honor y ciencia. En la parte interna del yo externo vemos la crianza, las tradiciones, los valores y la historia. Pero cuando usas esto solamente, aún trabajas con tus manos y tus pies, y jamás alcanzará su yo interno. Solo creer en su historia no nos llevará al auténtico yo. Solo hay una manera, ir más allá de su razón. Solo entonces penetrará hasta su yo interior. Cuando comience a trabajar en el sí mismo o en el sí misma, llegará a la tercera zona, donde experimentamos tanto el dar como el recibir egoísta. ¿Por qué estás tan unido al yo externo? Es más fácil sacrificarnos por nuestro país que por el interior. El ser humano está preparado para hacer todo, excepto trabajar en sí mismo, porque solo podemos alcanzar esto cuando vamos más allá de la razón. Tienes que aprender a dar desde tu yo interno. No puedes darle nada a nadie, solo es el dar desde el yo externo. La más grande victoria es saber que tú no puedes dar nada, nada en absoluto. Cuando piensas que puedes dar a los demás, cuando piensas que tienes algo bueno dentro de ti, tienes un gran problema. No imagine que puede dar algo. Primero debe aprender a darle a su yo interno, para que pueda dar a los que le rodean. Cuando no hay conexión con su yo interior, toda interacción con tu medio no te llevará a nada. Es una pérdida de tiempo y de esfuerzo valioso. Entonces busca siempre lo interior o espiritual, continuamente. Desde tu interior tienes que tener un apoyo mutuo entre tus deseos. Deja que todos tus deseos se apoyen mutuamente. Cuando alguno de tus deseos no esté corregido todavía, otros deseos que están estructuralmente a su lado tienen que ayudar a su corrección. Este es el principio de asegurarse uno al otro.
Solo cuando hayas aprendido esto en tu interior, podrás hacerlo en tu exterior. De otro modo, te corrompes con tus buenas intenciones, intentando ser considerado con los demás. Tenemos todo dentro de nosotros. Primero, conviértete en el primer ministro, pero de tu interior. La tarea de tu vida es la de manejar, con tu yo interno, a tu yo externo. El desarrollo, a través de una importante organización, algún movimiento o grupo, ayudará solamente, pero al yo externo. La verdadera cábala te lleva a tu desarrollo y a tu realización personal. Comienza siempre con una gran decepción, la imposibilidad de amar a alguien, o lo que es lo mismo, la imposibilidad del dar. Este que tiene que ser su punto de partida. Reconocerlo es el comienzo del éxito. Pero cuídese de la sensación que le dice que no puede hacerlo. Este que no puede hacerlo viene de sus discrepancias con las leyes del universo. Quieres amar a los demás, pero no desde el yo interno. Esto solo es manipular los sentimientos. ¿Es posible amar a alguien mientras desatiendes a tu yo interno? Amar a tu esposa, a tus hijos y a tus vecinos no es el tipo de amor del que estamos hablando. Este amor solo te satisface a ti. Lo mismo pasa con los animales. Cuidan de sus hijos, de su mujer y de sus pollos. Es una actitud que es inmadura. El dar verdadero, el amor verdadero, es cuando desarrollas con una intención verdadera y profunda tu interés en el dar. El comienzo está en el interior y será expresado después desde el exterior. Todas las demás formas del dar están en una fase de juego infantil. Es la forma más corrupta del dar. ¿Qué significa purificarse uno mismo? ¿Qué es lo que tengo que purificar? ¿Y cómo hago estas purificaciones internas? ¿En qué debo ser cuidadoso o cuáles cosas que escuche debo reaccionar en las lecciones? ¿En dónde debo centrar mi atención cuando quiera hablar desde mi interior? ¿Cuál debe ser mi actitud interna? Mire, el yo interior es el que debe oír durante las lecciones de la Kabbalah para lograr un acuerdo con las condiciones de la luz. No hablamos acerca de este mundo material. Cuando escuchas con tu intelecto, con tu razón, recibirás cuando mucho solo el 2% de lo que se da. Y así no le va a funcionar. Intente estar atento cuando esté en la lección de la Kabbalah. Oye esto desde y con la parte en la que percibe que tiene la mayor concentración de dolor en su interior. Si tu intención es la buena y deseas recibir al máximo, podrás mover hasta la montaña más alta. Deja atrás todos los problemas, por favor. Creas, y por favor no te creas que eres el más inteligente, ni pienses que sabes las cosas mejor que los demás. Solo ábrete a ti mismo y hazte receptivo. Has llegado a una tierra que es completamente desconocida para ti, y ten el más profundo y ardiente deseo de conocer esta tierra. Solo esta actitud positiva te ayudará. Y he aquí un gran secreto. Aprende a combinar la más profunda sabiduría con el arte de la estupidez. Solo cuando existe el telón de fondo de la estupidez es que podrá experimentar la verdadera sabiduría, aunque un poco ya después. Todo tiene 10 sabores. Estos sabores se llaman las 10 emanaciones de la luz. Todo tiene estos 10 sabores. El deseo, la esencia, el color y la luz, y cosas así. Y no hay nada en lo general que no pueda ser hallado en lo particular. Un ser humano es un pequeño mundo. Está construido igual que el universo, como la luz que llena el universo entero. La luz en sí misma es singular y en cierto modo no conoce de sabores, pero una persona puede recibir 10 sabores. Los llamamos los campos de fuerza. En el ser humano, estos 10 campos de fuerza están divididos dentro del yo interno. 3 en la cabeza, en el cráneo, vemos 2 campos de fuerza, para los ojos y para los oídos. Además, tenemos 2 brazos, un cuerpo y 2 caderas, los órganos sexuales y el punto del ego. El diseño del yo interior de una persona está construido de este modo, pero también el hombre físico, aunque aquí no estamos hablando para nada del cuerpo físico. Estos 10 campos de fuerza están construidos en 3 líneas. En el cráneo vemos la luz, pero solo está potencialmente. En la línea de la derecha vemos de arriba hacia abajo, que son los ojos derecho e izquierdo, el brazo y la cadera derechos. En la línea izquierda vemos de arriba a abajo, los oídos derecho e izquierdo,
y el brazo y la cadera izquierdo. Y en la línea del medio vemos el cráneo, el torso y los órganos genitales sexuales o fundación, y el punto del ego. Al conjunto de estos 10 campos de fuerza se le denomina el árbol de la vida. Tal como en una partitura musical vemos las barras y sus combinaciones, un acorde de 3 o más barras, que para el que tiene oído musical suena como uno solo, y todos los compositores usan estas combinaciones de barras. Lo mismo sucede con el conocimiento de los campos de fuerza y su relación interna. Uno puede llegar a conocer esas facetas y controlarlas, y llegar a ser el director de su propia orquesta interior. Un director puede, de un vistazo, conocer cómo va la música, el diseño de la obra. Pasa igual con la gente, que puede dirigir su orquesta interior. Ellos comprenden los problemas internos, las combinaciones de los 10 campos de las fuerzas, y permitir que se comuniquen entre sí. Con los 3 campos de fuerzas en el lado derecho del árbol de la vida, uno puede ir más allá de su razonamiento. Hay una confianza fundamental, una rendición completa hacia la luz, la cual es ilimitada, masculina e inmaterial. Recuerde que toda persona tiene la energía masculina y la femenina dentro de sí. El proceso del nacimiento no trata solo del nacimiento de una nueva criatura. Al mismo tiempo significa la introducción del yo interior dentro de un cuerpo físico e implica una separación de lo masculino y lo femenino. Los 3 campos de fuerza de izquierdo son los femeninos, tanto en el hombre como en la mujer. El yo interior femenino viene en un cuerpo femenino. El yo interior masculino viene en un cuerpo masculino. Y en este mundo material todo depende de las intenciones y de las acciones. A un nivel más bajo, el desarrollo personal interior, existe un espacio que está gobernado por recompensa y castigo, y donde debe de ir por encima de este nivel. Cuando una persona actúa y sus actos no están en sintonía con el sistema de control del universo, debe hacer correcciones, porque si no, será corregido de una forma muy dura. Lo que no corrija en esta vida actual será corregido en una próxima vida, porque el interior no desaparece nunca. Por supuesto, el engaño está allí, porque se necesita para el desarrollo interno. La persona solo podrá corregirse con mucho esfuerzo. Todo tu duro trabajo será medido para llevar equilibrio a la próxima encarnación, a lo masculino y a lo femenino que está en usted. Todo lo que haga aquí es su responsabilidad. El infierno es solo un lugar de cumplimiento en donde puede purificar sus sentimientos. Habrá una separación de su cuerpo físico, pero el resto de su esfuerzo por mejorar y sus recuerdos permanecerán. Después de tantos engaños, poco antes de morir, hay alivio, porque una parte de uno ha dejado ya el cuerpo. Se dice que uno ve su vida como una película. El cuerpo no puede engañarnos ahora. Es terrible, pero a la vez es un proceso que es purificador, en extremo. Nadie puede evitar su propia corrección, aunque no es un castigo. Así que a partir de ahora, estése atento consigo mismo. No piense en el pasado, libérese de las culpas. No se estanque en cosas vanas. Estas enseñanzas de Cábala le van a ayudar. Alcance un beneficio equilibrio. Tiene que haber un ardiente deseo por el bien en usted. Digamos que un 51-49 o un 52-48 entre el dar y el recibir. Entonces la realidad podrá hacerse más auténtica. Supongo un jugador de fútbol desea explicarle a un jugador de básquet el juego del fútbol. El jugador de básquet piensa con sus manos, mientras que el jugador de fútbol habla con sus piernas. No llegará así nada. No habrá entendimiento. También en nuestros entrenamientos debe haber un lento y cuidadoso crecimiento hacia una nueva común realidad. Hay 3 campos de fuerzas masculinos en la derecha: los ojos, la luz de la vida, el brazo derecho, el dar puro, la cadera derecha, la victoria a través del dar. Hay 3 campos de fuerzas femeninos a la izquierda: los oídos, la raíz de las limitaciones, el brazo izquierdo, la limitación severa, la cadera izquierda, la defensa de la severidad. Y 4 campos de fuerza a la mitad: el cráneo, la fuente de todos los campos de fuerzas, la luz del dar, el cuerpo, la codicia, los órganos sexuales, la fundación o la base, que es el centro del ego y el centro básico del mismo yo.
Figura 5, donde está la estructura del ser humano vista desde arriba hacia abajo. El cráneo, el yo interior, los canales de entrada del dar, la línea divisoria, la cintura, el yo exterior, los canales de entrada del recibir, la observación de la luz fuera del ser humano como luz circundante, integrada en la burda materia, sujeta a las leyes de la naturaleza, penetra y corrige al yo exterior, dando solo la luz necesaria para la observación o la corrección. La conciencia de la luz, como luz envolvente, penetra y corrige al yo interno del ser humano, dándole la luz de la vida y de la sabiduría, permitiéndole observar la verdadera completitud. El cráneo, los ojos, los oídos, la cabeza, el brazo derecho, el brazo izquierdo y el torso, la bondad y la maldad en el ser humano y el cuerpo. La cadera derecha y la cadera izquierda, la base y el punto del ego. Por medio del trabajo interno, las chispas de luz suben al yo interno, hacia arriba de la cintura. Aquí están las chispas de la luz y de la oscuridad. Si no hay en ti una necesidad viva y ardiente, un vacío, jamás comprenderás la luz. Es el lado femenino de la persona el que construye una pantalla que sirve tanto para reflejar la luz como para recibirla. Dar es una condición que es masculina, recibir es una condición femenina. Ambas fuerzas son estructurales y son necesarias. El sentimiento a la luz y su recepción ocurre en la línea del medio, en donde está la verdadera realidad. Uno puede recibir solamente cuando existe una frontera que es específica, que llamamos la línea del medio, creada por la fuerza de una pantalla. Solo podemos recibir si somos receptivos. Nuestro trabajo es realizar la conexión entre estas dos fuerzas, la masculina y la femenina. Es posible hacer una división tosca de los 10 campos de fuerzas en el hombre. Los dividimos en dos partes, desde el cráneo hasta un tercio de la parte superior del cuerpo. Esta parte consta de la cabeza y el torso. Abajo vemos la parte inferior que corresponde a la parte baja del cuerpo. El hombre puede liberarse trabajando en sí mismo los campos de fuerza de la parte superior, esto es el dar. La corrección en esta parte es más sencilla. El problema está en la parte inferior, desde un tercio de la cintura hacia abajo. Esta es el área que resulta absolutamente inaccesible para cualquier tipo de corrección que tenga usted en mente. La única cosa posible aquí es la que se nos ha entregado en el sagrado libro del Zohar, desarrollada luego también en el libro del árbol de la vida del Ari. No hay otra enseñanza, conocimiento o sabiduría que sea espiritual, que haya existido, exista o existirá en la tierra, que tenga la solución para este problema. En nuestra enseñanza de la Cábala, que se dará por primera vez en la historia, revelaremos los métodos para relacionarnos con los campos de fuerzas de la parte inferior y os enseñaremos a trabajar con ellos. Es imposible alcanzar la realización sin conectar tu parte superior con tu parte inferior. Alcanzaremos mucho tiempo para desarrollar estas habilidades y técnicas para que aprendáis a usar este método secreto para alcanzar la realización. Mucho de esto lo aprenderéis oralmente. ¿Dónde está mi verdadera observación? En el cráneo no hay escasez o necesidad. Allí no necesitamos ninguna corrección. Por medio del lado izquierdo, el proceso de la corrección recibe más y más egoísmo, no corregido, que sale del mismo punto del ego de la persona. Ocurrirá aquí una investigación infinita y verdadera de las proporciones de esta fuerza. Estas son situaciones que son difíciles, problemas y sufrimientos que deben ser suavizados a través de la línea derecha, el lado del dar. Los deseos egoístas te dan una sensación de vacío e incompletitud, están en el torso y en el área del brazo izquierdo, y de allí hacia abajo. En la cadera izquierda está la sensación que se hace cada vez más pesada y más grande. Estas salen de tu punto del ego para ser corregidos. Todas las correcciones provienen de tu punto del ego. El deseo de recibir es solo para ti. Este es el yo verdadero. Cada día hay una pieza de egoísmo que sale de nosotros para ser corregida. El punto del ego consta de 4 partes y nosotros podemos recibir la luz solo en 3 partes de él. La cuarta parte, la más baja, no puede recibir la luz en este momento.
Una persona oriental trabaja con su corazón. Es un reflejo de los verdaderos campos de fuerzas del lado derecho de un ser humano. Una persona occidental trabaja con su cerebro, con su intelecto, un reflejo de los campos de fuerzas en el lado izquierdo de un ser humano. Cree en el conocimiento. El conocimiento occidental primero establece los límites y luego avanza. Divide y vencerás. Separa la auténtica realidad del cuadro completo y trabaja con los fragmentos del cuadro. Lo puede ver como un juego en el que se le da a alguien un fragmento de una pintura para que adivine el cuadro completo. Por ejemplo, alguien le muestra la pata de un león, pero él no lo sabe y dice que es una alfombra o lo que sea que ve en ella. Pero la realidad auténtica es muy diferente. Imagine que la persona ya sabe que se trata del dibujo de un animal y ahora puede ver el cuadro completo. Y cuando ve el fragmento sabe que se trata de la pata de un animal. Puede que haya una discusión acerca de cuál es el animal, pero nada más. La persona occidental carece de la capacidad de ir hacia el lado derecho, así como la persona oriental no puede manejar su lado izquierdo y trabajar con su cerebro, limitando sus sentimientos. No puede haber realización si se elimina el sentimiento, porque el dar necesita el control del lado izquierdo. Ocuparse solo del cálculo y regocijarse en la lógica oprime a las personas. Su corazón, su interior, se convierte en una pieza de sentimientos confusos. Es lo que llamamos una persona de mente estrecha. Intenta comprender el mundo con su mente. Lo contrario también es cierto. Puede compararse a manejar un carro. El yo interior de un oriental lo maneja en forma automática. Circula suave, fácilmente y muy natural. Pero si la mente no verifica, tampoco traerá ninguna realización. Los occidentales se sienten atraídos al oriental. La calidad oriental les sorprende. Entonces piensan que les ayudará a tener algo de lo oriental, del lado derecho también. Pero en realidad esto le agregaría los problemas del otro. Solo puede haber un reflejo de la luz a lo largo de la línea media. Esto es la verdadera realidad. La verdad está siempre en la línea media. En esta línea media encontramos las leyes del universo y a través de la Cábala estudiaremos estas leyes. La actitud oriental ante la vida es la de colocar la creencia por encima del intelecto, es decir, que no haya ninguna verificación. La actitud occidental se apoya en creer en el conocimiento, creer en el intelecto. Hay una ventaja cuando consideramos al oriental. Los orientales parecen tener algo que los occidentales no tienen. La ciencia es también religión, y el ateo, que no cree en las leyes del universo, tiene también religión, la religión de la incredulidad. Aquí vemos la actitud de alguien que dice, en cierto sentido, quiero conocer el sistema de control del universo, pero como no puedo conocerlo, pues no creo en él. Todas las veces que leas el oriental o el occidental, recuerde que no estamos hablando de las personas que hay en otros países, naciones o creencias o religiones en particular, y es que solo hablamos de la actitud, de la manera en que una persona maneja ciertos hechos en sí mismo. De algún modo puede ver todas esas diferentes actitudes en una sola persona, en usted. Y cada uno de nosotros lleva consigo las actitudes que vemos en este mundo. La diferencia está solo en la forma que lo manifestamos. Uno muestra una cosa, mientras que otro muestra algo diferente. La línea media es la actitud de colocar la creencia, la fe, por encima del conocimiento. Este es el único conocimiento que es el verdadero, el cuadro completo. En esta línea es donde unimos las dos partes internas de una misma persona, la superior y la inferior. Al contrario de una persona que es oriental u occidental, pues ninguna de ellas tiene el acceso permitido a los campos de fuerza de su parte inferior. Si no hay división, esto es, la perspectiva desde el lado derecho, no hay nada que discutir. Del lado izquierdo hay división, y en el derecho hay solo aceptación y no división. Y necesitamos a ambos. Nuestro trabajo es controlar las 24 horas del día, estos dos lados. Por supuesto, habrá un vacío, una necesidad. Verás los problemas y notarás el deseo de la victoria del ego. Pero la voluntad debe ser forzada a ir una y otra vez hacia la línea media. Puede hacerlo en el sí mismo, si sabe cómo.
El balance de 51-49 significa que lo han logrado ya más veces, y ese es el comienzo. Figura 6. Las correcciones que nos permiten experimentar la verdadera realidad. La luz viene hacia abajo, como la verdadera realidad, directamente hacia nuestro mundo. A. El sentimiento domina a la razón. El corazón. La razón domina el sentimiento. La cabeza. La luz toca el punto de nuestro mundo, desde cierta distancia, izquierda y derecha. Instrucciones. B. La derecha. La corrección es el ajuste a ir desde la izquierda hacia la derecha y también al punto medio, que es la verdadera realidad. La razón hace unas concesiones para ponerse en paz y en armonía con el sentimiento. La corrección A, que es la izquierda, es ajustarse al ir desde la derecha hacia la izquierda y al punto, que es la mitad, el punto medio, la verdadera realidad. El sentimiento hace concesiones para ponerse en paz y armonía con la razón. El método para hacer la realidad en nuestros deseos. Las dos actitudes principales ante la vida que hemos descrito, la occidental y la oriental, revelan el aspecto que le dan al mundo los deseos que existen. La diferencia principal entre estas actitudes del mundo y las de la Cábala consiste en la manera en que nos enfrentamos a los deseos. Las demás enseñanzas están fundamentadas para destruir el deseo de la persona, o cuando menos para reducirlo radicalmente. Esto está basado en una actitud unilateral dentro de una totalidad de los 10 campos de la fuerza del ser humano, con un énfasis en el lado que es izquierdo o derecho de la persona. Todos los deseos son naturales, pero es en el nivel de los deseos lo que distingue al ser humano de los animales, de las plantas o de las piedras. En todo deseo hay un reflejo de cierta coloración de la luz, una frecuencia de ultrasonidos y de sabores. Los deseos más grandes y elevados están en el ser humano, que los usa para desarrollar su personalidad y para crecer. Cuando hay una limitación de los deseos, el hombre se ve reducido en su propia esencia como hombre, al nivel de un animal o incluso más bajo, como el de una planta o el de una piedra. Por supuesto, cuando hay menos deseos, hay más descanso, pero convertirse en una piedra no es el objetivo de la humanidad. Esto puede que se sienta orgulloso de lo que han logrado con esto. Probablemente encuentren alegría en esa opresión de sus deseos, que se sienten bien cuando aguantan la respiración, tanto como lo es posible o cosas así. Pero en este caso prefieren la condición de la piedra, pues una piedra no necesita ya de nada, y quizás yo creo que sería mejor no existir. Todos los métodos para llegar al yo interior están basados en comer menos, vivir en lugares desérticos, separarse del mundo material, respirar menos tiempo, para llevarles al nivel de las plantas o de las piedras. Pudiéramos enterrar alguno de ellos y saldrían vivos, pues vaya función. Puede ver cómo matamos el material que es constructivo, más importante del ser humano, que también es el ego. Si hubiese un pensamiento que fuese único, con el fin de limitar al ser humano, ¿nos llevaría esto eventualmente al objetivo que cada quien se ha propuesto para sí? Cuando una persona desecha sus deseos, se aleja de su medio ambiente y asume que su propia observación psicológica representa su alianza interna con el mundo superior. En la Cábala aprenderemos de todo el desarrollo ulterior del egoísmo y la corrección por parte de la persona, el paquete completo de deseos egocéntricos que ha recibido de la naturaleza. Al hacerlo suyo, le capacitará para usarlo de una manera correcta. Es la transformación de su original egoísmo terrenal, considerando al dar lo que lo convertirá en una persona más poderosa. Ahora será capaz de vencer las fuerzas más poderosas de la naturaleza y dominar sus propios impulsos. Esto le llevará a una posición en la que estará más allá de todo el universo y no de debajo. Tiene que ser un guerrero. Cuando no está dispuesto a hacer la corrección de su propia naturaleza para lograr su satisfacción,
El método oriental de autorrestricción le dará en verdad una sensación primitiva de confort y satisfacción. A los ojos de la Cábala, esta autorrestricción es un escape de la verdadera realidad. Se compara con las drogas. Es bien conocido, miembros de otras escuelas admiten que la Cábala es un método que es el más especial, es la mayor enseñanza para el desarrollo personal que le llevará a su propia realización. El principio de la enseñanza de la Cábala es completamente opuesto a todos los otros métodos. Aquí vemos el desarrollo del egoísmo, de los deseos, tanto como sea posible. Es la paradoja que es perfecta, pero es solo el egoísmo el que nos llevará a la corrección de la naturaleza dentro de la persona, a la verdadera completitud y a la realización. Así que mi consejo para ti es que haz tu mayor esfuerzo en tu desarrollo personal, para ponerse en sintonía con las leyes del universo, sin hacer parte de ningún grupo o secta que haya. Tú eres tu propio conejillo de Indias y solo tú puedes sentir la realidad verdadera y asegurarte a ti mismo o a ti misma de que este método te funciona. Capítulo 3. ¿Cuál es la verdadera enseñanza de la Kabbalah? En estos tiempos puedes ver en las tiendas enormes ofertas de literatura cabalística. En todos los prefacios los autores te prometen que te revelarán todos los secretos de la Kabbalah. Hay un montón de centros y clubs para el estudio de Kabbalah. Esto solo nos demuestra que este es el momento apropiado para expandir la enseñanza de la Kabbalah. No importa cuánto material hay a la venta para el estudio de la Kabbalah, la siguiente fase será el desarrollo de la verdadera fuente y de tantos libros. La gente usará el sentido común y dejará atrás la mentira, y llegará a la revelación de la verdadera enseñanza de la Kabbalah, y esto ocurrirá en todo el mundo. Si uno no está listo, será una pena, perderá el tren. En consecuencia, todos los libros que tratan sobre Kabbalah en este momento, incluso con las ideas más ridículas, o solo como propósito de lucro, son buenos también. Como norma, cada centro hace un estudio de sus propias fuentes, aunque no la verdadera. La original, porque carecen de la educación cabalística que sea clásica. Acerca de la reencarnación. O Gilgul. Cada nueva generación representa una generación anterior en cuerpos nuevos. Esto contribuirá a un posterior desarrollo de la humanidad de generación en generación. Estamos recolectando experiencias. Lo que es nuevo en nuestra generación está incluido en la próxima generación. Esto es un hecho. Esto se convierte en un conocimiento que es natural y claro, más allá de toda duda. En consecuencia, los chicos son más sabios que sus padres. El ciclo de las almas existe, mas no el ciclo de los cuerpos. El proceso del ciclo de las almas necesita de una comprensión más profunda. Y esto solo puede hacerse si estudiamos el sistema de control del universo. Y esos sistemas se estudian aquí en la Cábala. En la existencia interior no hay límite, que estos cuerpos estén al mismo tiempo, en un estado y en la eternidad. Entonces un cabalista aprende los verdaderos principios y la fuente del movimiento de las almas. Con respecto a si hay otras formas de vida en el universo, aquí en la Cábala nos enseñamos que no hubo ni habrá otra forma de vida además de la nuestra. Claro, existe el deseo de algunas personas de descubrir y conocer que hay algo más en el universo o alguien más. Estos necesitan de este pensamiento como apoyo. Pero aparte de nosotros, solo hay el descubrimiento de la luz. No habrá otro en el universo que sea igual a nosotros, ni otros para los que se haya establecido un propósito más elevado que el de aquellos que habitamos aquí en la Tierra. No hay rituales en la Kabbalah. En sí misma no hay rituales en la Kabbalah, que son en realidad acciones que son mecánicas. En consecuencia, si ves rituales o tradiciones, o cualquier otra cosa, no estarás viendo la verdad de la Kabbalah. Incluso juegos de palabras para cambiar el significado con las imágenes de la Sefirot y las emanaciones de la luz. Todas las imágenes del proceso interno del ser humano o de las leyes del universo en común son solo materiales para ilustrar algo. La Cábala es una comprensión individual de la luz. En consecuencia, es para cada persona individualmente. Así, si alguien te quiere vender un broche, un cordón rojo, un amuleto muy especial, solo ayudará al vendedor, porque eventualmente habrá una ayuda para quien lo compra, pero solo psicológica e imaginaria.
si cree en el poder de los amuletos. No hay misticismo en la Kabbalah, como en todas las demás enseñanzas. Se trata solo de la física del universo, considerándolo, a diferencia de lo que hacen las demás ciencias, no solo como burdo mundo material, no solo como nuestro burdo mundo material. El progreso reside únicamente en el deseo de corregir tus intenciones y no por algún avance en tus acciones mecánicas. Tus esfuerzos, tus deseos y tus luchas deben enfocarse en un punto. Todos ellos deben conectarse con la luz, con el sistema de control del universo y tu más profundo deseo de ponerte en sintonía con él. Esto te llevará a tu realización. La Kabbalah empieza donde toda lógica termina. La Kabbalah empieza donde todo el conocimiento positivo común termina. Cuando este conocimiento llega al punto de no avanzar con toda su lógica, teoría y práctica, la Kabbalah es que empieza. Cuando hay conexión entre la Kabbalah y la psicología, es que no hay de ninguna forma conexión. A pesar de todos los experimentos con la psique humana, estos no pueden exceder los límites sensoriales de la psicología normal. Hay muchos niveles en lo físico y en el aspecto mental de la gente, aunque muchos de ellos tienen algún aspecto encubierto. Puedes llamarlo un secreto, pues es una tierra que es desconocida para nosotros en este momento. Es lo mismo con todas las ciencias y la tecnología. En el futuro, muchos secretos serán revelados, y luego ya no serán más secretos. Con la ciencia actual, podemos descubrir muchas cosas, pero no las leyes del universo, porque no tenemos ningún material. La Cábala se conoce también como la enseñanza secreta, porque es secreta para los que están en su exterior. El significado de esto es que no hay método científico o de cualquier otro tipo, que no hay material que pueda revelar las leyes del universo, si no hay aceptación por nuestra parte. Experimentamos al mundo a través de nuestras cualidades. Si tuviésemos otras cualidades, lo veríamos diferente. Es lo mismo con la sensación de ver el cuadro completo de la realidad verdadera. Antes de tener las cualidades de la observación, no podemos sentirla. Al igual que en nuestro mundo, las herramientas y las ciencias son para nuestros sentidos, pero en realidad no hay nuevas revelaciones, porque al final de todo son las personas las que no tienen que aceptar. O sea, las que lo tienen que aceptar. Luego no habrá ciencia o conocimiento que nos pueda llevar más allá de la realidad verdadera de todos los campos de fuerzas en el universo, tanto en lo general como en lo particular. El ser humano, pero la Kabbalah, es que no prohíbe nada. No pedimos que quemen los libros, porque el libro del Zohar nos enseña que, mientras más rápidamente la humanidad corrija sus errores, más rápido llegará a la enseñanza verdadera, la que les llevará directamente a la realización, así que es imposible equivocarse. La Cábala y la adivinación. Hay una creencia que es engañosa, generalizada en torno a la Cábala. Es una fórmula que se ocupa de la adivinación, las revelaciones del pasado y las investigaciones del futuro. Por definición, que la Cábala es la revelación de la luz a cada ser humano en este mundo, y no después de muerto. No vacío en decirles que no hay absolutamente nada que podáis imaginar sobre lo que sucederá después de esta vida. La revelación del sistema de control del universo nos dará una comprensión más profunda del hombre y de toda la creación. Mas tengan cuidado, que no hay nada de adivinación en la Kabbalah, de ninguna forma. Y cuando hay cabalista que sabe, y los hay, no lo dirá. Les está prohibido hacerlo. Pero cuando alguien tiene un cierto conocimiento útil para la humanidad, puede que... Y, por favor, insisto en que puede ser que reciba permiso para hacerlo, pues todo lo que es revelado puede dañarnos. ¿Pero cómo? Porque nos quita el libre albedrío y las correcciones que necesitamos hacer. Por eso existe una prohibición para todo el cabalista, que no se involucre en la adivinación ni nada que se le parezca antes que queme a los brujos. Todos tienen su propio libertador. El libertador es la luz que lleva al ser humano al punto central, el punto al cual él debe regresar. Toda persona, todo hombre conocerá a su propio libertador. Hay una luz que es individual y una luz que es colectiva. La luz de la corrección individual está allí para cada persona, o sea, individualmente, y la luz colectiva es la que eleva a la humanidad como un todo, a otro más elevado nivel de existencia. Cuando esta luz llega a la Tierra, no hay cambios en lo exterior. Será una elevación completamente interior.
Toda persona lo sentirá dentro de sí misma. Sentirá que vive en un universo que es integrado. Perderán el sentido del tiempo y de la muerte. El cuerpo físico no será ya importante. No experimentaremos conexión con nuestra existencia material. Solo habrá conciencia de lo interior, de lo espiritual. Esto es lo que un cabalista experimenta en la práctica. Aquellos que obedecen las leyes del universo pierden la noción de las estructuras diferenciadas. La luz que eleva a la humanidad desde adentro es llamada el libertador. Y con la palabra libertador no nos referimos a una persona que sea de carne y hueso o sangre. Claro, habrá maestros que guíen a masas en el camino hacia la realización interior. Esos maestros son enviados y representan al libertador. La cábala no es ciencia ni religión. Mucha gente visualiza la cábala como una religión o como parte de una religión tradicional. Esto es falso. Toda religión está basada en el conocimiento dado por cualquier profeta, una persona que ha tenido conexión con alguna fuerza superior. Estos profetas difunden ese conocimiento y descubrimientos y creencias a sus seguidores, que luego es que lo idolatran. Este hecho puede ser observado en las religiones. Todo proviene de la revelación que es elevada, de la revelación de la luz al profeta o fundador de la religión. Pero la Kabbalah es un método que te enseña cómo hallar el camino hacia la luz por ti mismo. La Kabbalah es el método que cualquier persona puede usar sin el mediador. El objetivo es que el individuo se ponga en armonía con la verdadera, con la luz, y que sirva de acuerdo con las leyes del universo. La gente que ha logrado esto nos ha legado esta enseñanza en forma de método. Si aplica este método en su interior, en su individual, cada persona tiene que convertirse en un profeta, es decir, en que todos tienen que ser capaces de expresar la comunicación de el yo verdadero, el interior, con la luz. Comprensiblemente, estas personas no apoyan a religiones alguna, ya que su relación con la luz es personal y no basada en ningún dogma o tradición, desarrollada a lo largo del tiempo. La Cábala es denominada la sabiduría Jokma Emet. Chokma, a Kabbalah, pues investiga la forma de revelar la fuerza creativa y eterna que existe dentro de cada persona y en el universo, en lo particular y en lo general. Solo aquellos que tienen el deseo siguen este estudio. Luego está prohibido hacer publicidad de la Kabbalah con el propósito de conseguir adeptos. No existe ocupación o investigación en este mundo que no esté basado en la verdadera luz de la Kabbalah. De modo que cuando te interesen en esta luz de la Kabbalah y la apliques en el ti mismo, podrás ver las conexiones entre estas fuerzas más altas del universo, con tus fuerzas internas y nuestro mundo. Estas conexiones de los campos de fuerzas internas se manifiestan en los procesos y fenómenos físicos, químicos, biológicos, sociales, intelectuales y morales. No nos ha sido dada la posibilidad de estudiar todos los fenómenos. En consecuencia, los estudiamos separadamente y en forma inconexa lo aprendemos. Cuando se clasifican las ciencias y las tecnologías, ocurre es que hay una división artificial. De hecho, cada una está conectada con el resto. Aunque cada investigación tiene sus objetivos propios, somos nosotros quienes las separamos, porque así es más fácil investigarlas. Lo contrario sucede con la Kabbalah. La Kabbalah conecta cada cosa con el resto. Todas las manifestaciones de lo material y lo espiritual o interior se mezclan. En la Kabbalah vemos, por ejemplo, a la música, a la astronomía y a la biología, y a la matemática y a la medicina, así como a muchas otras manifestaciones de una única e interior ley de la naturaleza. Al estudiar la Kabbalah descubrirá que hay una sola ley, y que esta ley es el objetivo de nuestro estudio. Esta ley universal se expresa en distintos modos en nuestro mundo, tanto en la teoría cuántica como en la biología, en la matemática, en la música e incluso en los negocios. Todos los atributos están en la Kabbalah y pueden ser usados por la ciencia, por las investigaciones, por la recolección y por los archivos de datos, por la recepción, por la verificación de hipótesis y su acumulación y su estructuración. Esta es la ciencia del universo, el lugar donde existimos. La ciencia que estudia la ley es universal, aplicable a toda la naturaleza. A nivel de nuestro mundo, esta ley común y universal se manifiesta en un nivel simple y resumido. Por medio de lo espiritual, está siempre ahí
y por todas partes deja su huella. Sin embargo, la Cábala no es una ciencia o una tecnología, pues tiene una dimensión extra que va más allá de toda ciencia. Es el aprendizaje para ir más allá de lo comprensible, y no hay relación en absoluto con la religión, con la creencia o con métodos clarividentes. Cuando le preguntas a una persona, miembro de cualquier religión, si conoce acerca de la Cábala, te responderá: no lo conozco y ni me interesa. Y tiene razón, porque la Cábala no es para él, que está unido a la religión tradicional. Además, la Cábala desarrolla el egoísmo de una persona, haciendo que su deseo por tener conocimiento crezca. La Cábala se basa en el autoconocimiento, en la aprehensión de lo interior, mientras que la religión está construida sobre limitaciones, en estar satisfechos con poco.